nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos encamine hacia el amor de Dios Padre y nos dé perseverancia para renovar nuestro compromiso bautismal, y que su amor misericordioso esté siempre con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En silencio pedimos perdón por nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios con nuestro canto. Sí.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la Sagrada Escritura. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones
en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando una persona me ha preguntado cómo puede acercarse a la lectura de los evangelios de manera sencilla, cuando no lo ha hecho ordinariamente en una lectura directa, yo siempre sugiero que sea a través del Evangelio de Marcos. No solo porque es el evangelio más breve, 16 capítulos muy fáciles de leer y digerir en una primera lectura, sino porque la redacción que utiliza Marcos para describir la acción y misión de Jesucristo es absolutamente directa. No se anda con rodeos y siempre va a poner de paralelo dos cosas: un aprendizaje y una acción. Y este fragmento, que corresponde al primer capítulo, en los últimos versículos, a partir del 21, nos da una muestra fehaciente de que así es. Y regularmente todos los textos que continúan de los capítulos siguientes van manifestando esa estructura. En algunas ocasiones, tal vez de una manera muy breve y concisa, sin dar mayor explicación, pero precisamente el ejercicio de la meditación y la contemplación de la palabra, que se hace en primera instancia a través de una lectura repetida de estos fragmentos, nos va ayudando a entender qué es lo que quiere comunicar Jesucristo a través de la forma en cómo Marcos lo expresa a través de su redacción.
Y este fragmento que escuchamos hoy se divide en esas dos partes de una manera muy precisa. Y quisiera hacer una breve reflexión con ustedes en cada uno de los momentos. El primero, y quizá para muchos en este momento vendría bien tomarlo como algo personal, ahora sí, aquí aplica el tomarnos las cosas personalmente, se refiere a que todos nosotros que hemos ya escuchado estas palabras cientos de veces, porque es de suponerse que nosotros que somos católicos llevamos la cantidad de años que tenemos siendo católicos, puesto que a todos nosotros nos bautizaron desde pequeños, o quizá a la mayoría. Y en la práctica y en el acercamiento que hemos tenido a nuestra fe, pues la palabra no ha podido faltar. Seguramente en muchos de nosotros, en muchos episodios de nuestra vida, ha habido una ausencia de este acercamiento. Pero bueno, quiero pensar que todos los que ahora estamos participando de la celebración, aun cuando es virtual, todos los que durante todo este tiempo que llevamos en esta situación inconstante por el acercamiento y el trabajo que realizamos como comunidad, lo hemos ido haciendo. Y entonces viene a bien hacer hincapié en esta nueva forma de enseñar qué es lo que va a hacer Jesucristo y qué es lo que les empieza a llamar la atención a todos aquellos que lo estaban escuchando y los que presenciaron esta acción, de la que ahora voy a hacer también una pequeña observación. Pero si nosotros somos fieles al texto y a las palabras, dice Marcos que los oyentes se asombraban de sus palabras, porque además la escena ocurre en la sinagoga. Recordemos que en la sinagoga para los judíos, y en ese momento en el que Jesús vivía, era el lugar más importante, porque allí es donde se aprendía a vivir. No solamente se leía la palabra y se rendía culto a Dios, por supuesto que tenía un lugar privilegiado. Sin embargo, allí es donde se educaba a la persona para que fuese a su casa a continuar esa formación. Y entonces allí se hablaba del desenvolvimiento que tendría que ir teniendo una persona de manera natural para poder buscar que su familia siempre tuviese una seguridad, un acompañamiento, un amor que se fincara desde las raíces. Sin embargo, la diferencia que encuentran los oyentes es que quienes hacían esta predicación eran los escribas, los fariseos, los llamados maestros de la ley, es decir, hombres doctos que habían estudiado mucho y que aparentemente tenían el conocimiento de una manera muy ágil en las manos para comunicarlo. Sin embargo, había un detalle, que la mayoría de ellos, a pesar de esa habilidad elocuente que tenían, tal vez muchas veces no manifestaban con su propia vida las palabras que emitían, no eran congruentes. Y por otro lado, muchos de ellos utilizaban muchos recursos a los que nosotros ahora le llamamos mecanismos de control para poder dominar a aquellos que ellos consideraban inferiores y que los veían débiles en ciertos aspectos. Entonces, nosotros tendríamos que ubicarnos en cada uno de los personajes y en las situaciones, porque precisamente eso es algo que los estudiosos del Evangelio de Marcos han detectado. Que cualquier persona que se acerque al texto podemos identificarnos de una manera muy fácil con alguna circunstancia o con algún personaje. Y en el tema de la enseñanza y el acompañamiento, creo que todos podemos estar aquí iluminados perfectamente, porque todos hemos sido responsables de una casa, todos hemos sido responsables de un trabajo, a menos que nosotros no lo hayamos querido y que por nuestra tibieza hayamos renunciado y hemos dejado la responsabilidad a otros, incluso de nuestra propia vida, esto no se cumpliría. Pero en general, todos nosotros hemos tenido que llevar la batuta
de acompañamiento en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra sociedad, en la propia iglesia o en cualquier otra esfera donde te hayas desarrollado. Allí tendrías que haber dejado una impronta en lo que tú has compartido para poder extender esta expresión que perfectamente Marcos imprime en Jesucristo. Enseña como quien tiene autoridad, no como quien tiene poder. Porque el que tiene poder probablemente está en un autoengaño profundo desde hace tiempo, creyendo que es superior a los demás, creyendo que puede dominar todo y todas y a todas las personas, poniéndose en una situación que quizá ni le corresponde, pero que tampoco tiene que ver ni con la bondad, ni con la misericordia, ni con la caridad, ni con nada de lo que se desprende de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado de que cuando vamos a hablar de las cosas de Dios, y que esto significa que vamos a hablar del bien, de lo correcto, de la verdad, nosotros estemos viviendo de esa manera. Porque si no, entonces seríamos unos mentirosos. Porque si no, estaríamos utilizando nuestras armas que tienen que ver con nuestras ideas, con la forma de expresarlas, con la forma de convencer a alguien, para poder sacar un provecho o una ganancia secundaria a lo que estamos nosotros compartiendo. Y la autoridad que observan en Jesús estaba en otra línea, no estaba en la línea de las leyes propiamente, de la exigencia, de la demanda hacia el otro, sino al contrario, de la humanización y de la liberación de aquel que estaba lastimado. Regularmente ya no estamos acostumbrados a pugnar por el que es más débil que nosotros. Ya no nos tomamos la molestia de enseñarle a alguien, nos da pereza, nos irrita inclusive. Pareciese que es un trabajo que no nos corresponde y cuando lo llegamos a hacer a lo mejor lo hemos hecho de mala gana. O cuando alguien ha estado en tus manos para su formación, tus hijos desde pequeño, los propios empleados que has tenido o quien haya tenido esta relación hacia contigo, tal vez lo has menospreciado. Tal vez le has señalado que no es capaz, como si fuera inútil, como si no tuviese la misma visión tan maravillosa e iluminada que tú tienes. Mientras no nos quitemos esa estructura, tanto nuestra propia iglesia seguirá manteniéndose en esta incredulidad, pero también cada uno de nosotros como personas. En nuestra propia casa, quizá en algunas ocasiones, a nosotros ya no nos creen. No creen la serie de promesas que siempre hacemos y que no cumplimos. Ya no creen esta actitud de voy a cambiar y esta intuición que de pronto decimos que tenemos para mejorar y no lo hacemos. Entonces allí nuestra enseñanza se queda rota. Y más bien mostramos lo que sería un antivalor y lo que no sería algo de fruto, como una semilla de las que tanto habla Jesucristo en otros momentos dentro del Evangelio. Entonces tendríamos que plantearnos, ¿qué ofrecemos ahora nosotros como enseñanza con nuestra propia vida? Porque las palabras sobran ya en este momento. Son necesarias, por supuesto, pero para dar un verdadero testimonio ya necesitamos una actitud de acción, que es lo que va a hacer después Jesucristo. Y acompañado de esto, cuando yo estudiaba este texto para compartirlo con ustedes, me venía a la cabeza una máxima de San Felipe Neri que decía a sus discípulos: cuando tú quieras mandarle a alguien que haga algo, hazlo tú primero. Mándalo y hazlo tú primero. Al hacerlo tú primero ya tienes la experiencia de lo que implica ese esfuerzo, ese trabajo, ese tiempo y todo lo que puedes desprenderte. De lo contrario sería una fórmula egoísta de querer obtener o de hacer algo que ya te va a costar el mínimo trabajo porque alguien ya lo realizó. Y solamente te levantarás el cuello y la camiseta te la pondrás cuando ya está tejida.
Y eso no es un trabajo evangélico, ni siquiera un trabajo humanizante. Y en la segunda parte del Evangelio de hoy habla precisamente de una acción concreta que hace Jesucristo y que me parece importante desmitificar por la figura que se utiliza y la imagen de esta persona que, dice el texto, estaba poseído por un espíritu inmundo. Que quizá para quienes no conocemos el lenguaje que utiliza Marcos para su redacción, pues podría asustarnos y hacernos pensar que esto se trató de una posesión diabólica como nos la han presentado las películas y los libros y todo lo que ya en el mercado televisivo y cinematográfico e incluso literario nos ha manifestado. Pero no va por esa línea. No está haciendo un exorcismo Jesucristo. Ni siquiera hay palabras como si fuera un hechizo o como si estuviera invocando el poder de alguien para liberar a una persona. Marcos utiliza palabras muy sencillas. Y cuando nosotros entendemos la estructura de nuestra vida espiritual, que sabemos que sale y se forma desde toda la composición humana, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu se refiere a lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro intelecto, porque de ahí es de donde surge todo lo malo que pueda salir de nosotros. Y el mismo Jesucristo lo ratifica más adelante en otro fragmento, donde dice que nada malo de lo que entra en el cuerpo le hace daño al hombre. Le hace daño lo que sale de fuera y cómo lo procesa. Y si ya hay una descomposición interna, por supuesto que lo de afuera te va a dar un impacto, porque todo te va a hacer vulnerable, todo te va a hacer susceptible, y entonces te vas a destrozar y vas a creer que todo el mundo te odia, que todos tienen algo en contra de ti, que todos hablan mal de ti, te juzgan y haces solamente una tragedia en tu vida. Cualquier pensamiento al que incluso muchos padres de la iglesia y muchos apologetas utilizaron esta figura dentro de los primeros siglos de la iglesia para explicar esto, lo único que sugieren es: el Señor Jesús es el único que puede liberarte de esos pensamientos inmundos. Y tendrías que buscar, incluso si no sabes cuál es el significado de la palabra inmundicia, ver qué es a qué se refiere. La palabra inmundo significa sucio, lo que se tiene que limpiar, lo que se ha descompuesto. Y quizá en nuestra cabeza tenemos muchos pensamientos descompuestos, muchos pensamientos sucios, que nos han llevado a hacer fraudes, a mentir, a engañar, a ser infieles, a robar, a todo lo que de pronto nos ha convertido en algo que no somos ni para lo que fuimos diseñados. Jesucristo utiliza palabras que nos ayudan a asentarnos y que nos permiten hacer una reflexión. Si nosotros volvemos a releer el texto, nos vamos a dar cuenta que no utiliza ninguna fórmula, y Marcos no se concentra en las palabras como si fueran una expresión mágica, sino en la acción de liberación. Porque además, ese mal representado de esa manera y en esa figura con ese hombre, reconoce la autoridad del bien de la que procede de Jesucristo, que es Dios. Y esto significa que para nosotros su palabra, y eso es algo en lo que yo siempre insisto, si no te dejas interpelar por ella, entonces no te sirve de nada. La propia palabra te interpela y entonces te confronta para que tú puedas soltar. De lo contrario, entonces solamente será algo que oyes y que pasa de largo. Esto implicaría un rechazo del medicamento, por decirlo así, que necesitamos en este momento. Para que un cuerpo se depure cuando tiene una enfermedad, necesita un auxilio. Y ese auxilio físico viene a través de un medicamento, de una medicina.
Y nosotros al tomarla vamos haciendo una recuperación. El mismo efecto tiene la palabra. Y más ahora, en estos momentos en los que tal vez para muchos, bueno, y no tal vez, es una realidad, para muchos la comunión física del cuerpo y la sangre de Cristo es imposible por cómo estamos viviendo. Y en la Constitución dogmática Dei Verbum, donde se habla y queda estipulada como un decreto esas palabras de la fuerza que tiene la palabra divina y cómo se empalma perfectamente con la comunión. Y cuando hubiese un momento de impedimento como lo estamos viviendo ahora, la palabra nos ayuda a mantenernos en esa comunión espiritual. Pero si tú rechazas esa palabra porque te parece aburrida, obsoleta, absurda o poco entendible, entonces estás rechazando el propio camino. Nosotros ya tendríamos que habernos acostumbrado a esta familiaridad de la que habla Felipe Neri, de la palabra divina. Esto tendría que formar parte de nosotros cotidianamente. Tendríamos la necesidad de escucharla y adentrarnos. Bueno, cada uno decidirá en qué momento de su vida se encuentra espiritualmente y cuánto bien o cuánto desperdicio tenemos de esta palabra que hoy nos vuelve a aclarar muchas cosas y vuelve a poner sobre la mesa nuestras realidades, para que las asumamos o quizá para que nos quedemos nuevamente invadidos por estos espíritus que lo único que han hecho es destrozar nuestro interior y salpicar a nuestro exterior y el entorno en el que vivimos y que hemos descompuesto. Pues es una buena oportunidad de cambiar nuevamente el poder por la autoridad moral y espiritual y retomar el rumbo del caminar que todos necesitamos para lograr la paz y el equilibrio en nuestras personas. Así sea. Vamos a recitar juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente al Dios Padre de todos nosotros, fuente y origen de todo bien, y digamos con fe: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea, como Jesucristo, anuncio de buena noticia para todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas y los miembros de los institutos seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra ciudad
y por todos los que en ella moran, gocen de prosperidad y paz. Oremos. Escúchanos. Para que los que no tienen empleo o tienen trabajos precarios y mal pagados, reciban el apoyo que necesitan, tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las personas de buena voluntad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía, vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por nuestros difuntos, especialmente por nuestros hermanos Padre Agustín, Cándido, Olga, Guadalupe, José Alonso, Juan, Alejandro, Lourdes, Ramón, Luis, Carmelita, Sandra, Miguel Ángel, José, Jaime, María Elena Claudia, Carmen Laura, Hortensia, Heriberto, Toñita, Marta y Gustavo, para que se encuentren gozando de la presencia del Señor y por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos también por las necesidades de nuestros hermanos Gabriela, Claudias, familia Rojas Tinajero, Gabriel, Hugo, Carlos Daniel, Gabriel, Carla, Mati, Tony y Graciela. Por la salud de Raúl, Laura, Blanca Estela, Guillermo, la familia Medina y Gavino. Por Darinka y Norma, que hacen una acción de gracias. Por Ricardo, que cumple 97 años. Por Gabriel, que cumple 26 años. Por Ricardo, que cumple 56 años. Por los trabajadores del sector salud. Por el Grupo San Felipe Neri. Por los miembros del servicio litúrgico. Por los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y por los bienhechores de nuestra comunidad, para que el Señor les conceda a cada uno la fortaleza de corazón y lo que en estos momentos anhelan en sus vidas. Oremos. Escúchanos, Padre. En silencio, cada uno haga sus propias intenciones. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestra oración y concédenos que seamos fuertes en la confesión de nuestra fe y demos testimonio de lo feliz que somos cuando ponemos nuestra esperanza en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de nuestras manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Repiten después de mí la antífona de la comunión. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado.
invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos a nuestro Señor sacramentado: Divino Redentor de mi alma, Señor y Dios mío, yo creo firmemente, porque tú lo dijiste, que estás real y verdaderamente presente en la forma consagrada. Mira a tus plantas a un pobre pecador que, arrepentido de sus pecados, te pide perdón de haberte ofendido. Te amo y te adoro con toda el alma y deseo recibirte sacramentado en mi corazón. Pero ya que de esa manera no me es posible hacerlo en estos momentos, tú que eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida eterna, ven espiritualmente a mi alma. Gracias, Jesús mío, por haber venido a mí. Tú, la luz del mundo, tú, la fuente de agua viva que apaga el ardor de las pasiones, tú, el médico divino que puede salvar todas mis llagas, tú, mi única esperanza, mi consuelo, mi todo bien. Ilumíname, atráeme, protégeme, para que nada ni nadie pueda nunca separarme de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra verdad en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vamos a encomendarnos bajo la protección amorosa de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.